Saludos cordiales, mi nombre es María Eufemia Rosales, pertenezco al grupo Minitauro del módulo 6 de TV del evento Agua del Cine. El cine, abreviatura de cinematógrafo o cinematografía, es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún video, película o film. La palabra cine designa también las salas de cine o teatros en los cuales se proyectan las películas. Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del siglo XIX, compuesto a partir de dos palabras griegas, kine, que significa movimiento, y papos, grafos. Con ello se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. Llegó el kinestoscopio, un invento de Thomas Alva Edison, quien fue el precursor del moderno proyector cinematográfico. El kinestoscopio era un aparato destinado a la visión individual de bandas de imágenes sin fin, pero que no permitía su proyección sobre una pantalla. Posteriormente al kinestoscopio llegó la cronofotografía de Heinrich Murray, un arma en todo sentido, salvo que en vez de disparar munición, su gatillo servía para obtener las fotos rápidamente. Con esto logró capturar el vuelo de las aves y cómo sus alas se movían. El más alto acontecimiento en aquel momento fue demostrar fotográficamente cómo los gatos caían en sus cuatro patas rodando en plena cadilla. La historia del cine comenzó el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. La primera película del cine mudo fue El Jardín de Rondeau, de Louis Le Prince, en 1888. Su duración era 2 segundos y mostraba a dos personas caminando alrededor del jardín. La proyección de las películas mudas estaban acompañadas por música en vivo. Se comprendió desde muy temprano la importancia de la ambientación musical. Es a fines de la década del 20 que el cine alcanzó la madurez y la calidad visual de las películas en esos años era muy alta. Los grandes maestros del cine mudo se tienen a Charles Chaplin, a Buster Keaton y a Harold Lloyd. Ellos son maestros porque exploraron todas las posibilidades del cine, generaron la comedia con crítica social y explotaron el cine como arte. En 1926, con Don Juan, los hermanos Warner descorrían el telón del cine sonoro. El film ofrecía los primeros sonidos de la historia del cine e incorporaba música de Morsa, efectos de sonido, ruidos de trichocar de espadas, campanadas, entre otros. Posteriormente, varios cortos que fueron perfeccionando los dos sistemas, el Big Tone, la Warner, y en competencia el Movie Tone, la Fox. Pero es hasta el 6 de octubre de 1927 que se estrenó El Cantor de Jazz, considerada la primera película sonora de la historia del cine, que hizo tambalear todos los planes del momento. Tenía el cine mudo. Llegó la época del Technicolor. Esta fue creada en 1906, pero en ese entonces fracasó por ser muy primitivo y distorsionaba la imagen. Es tan solo en 1935 que se hizo la primera película en color, La Feria de la Vanidad, aunque artísticamente se consiguió su máxima plenitud con la que el viento se llevó en 1939. Elementos del cine. Para hacer un cine se necesitan varios elementos, entre ellos se tienen la dirección. El director es el responsable artístico de la obra, controla el rodaje durante todo la script, anota los detalles de cada toma, dirige a los actores y actrices y decide sobre su ambientación, los vestuarios, la escenografía, los planos, la secuencia, el montaje, además de colaborar con el guión. El guión es el plan de trabajo del rodaje sobre el papel y adquiere la forma de un relato detallado. Describe secuencias tras secuencias con minuciosidad el contenido de imagen, sonido y diálogo de la película para conseguir la perfecta realización. Las imágenes se colocan en una columna a la izquierda y el sonido a la otra a la derecha, y el storyboard arriba mientras muestran las escenas más importantes junto al texto que les reseña. Se tiene al rodaje que, basándose en el guión, se puede organizar el rodaje y calcular los costos económicos. La iluminación permite crear mediante la luz el clima necesario para la película. Para ello se precisan lámparas y pantallas de reflejo. Incluso son necesarios para rodaje en el exterior para disminuir la sombra. El montaje
es la manipulación de las escenas rodadas, colocándolas de maneras contiguas e intercaladas. En el montaje, las copias de las escenas tomadas se cortan y se unen para formar la continuidad narrativa. A esta se le llaman el diálogo, se le añade el diálogo, la música y los efectos del sonido. El equipo humano está formado por el director, el realizador, el productor, el guionista, los actores y el director musical. Cada uno cumple una función diferente e imprescindible. Steadicam y nuevas tecnologías. Es un tipo de soporte de cara a cámaras y elimina todo tipo de movimiento y vibraciones que puede generar tanto el operador como el medio. La principal ventaja de estas cámaras es que permiten el seguimiento de los actores de forma totalmente libre, sin ningún movimiento en el encuadre. El género cinematográfico es el tema general de una película que sirve para su clasificación. Los géneros cinematográficos, como los géneros de otros campos, artísticamente tienen su primer origen en la cultura clásica. Las clasificaciones del género cinematográfico están el estilo, tono, ambientación o tema, formato, producción, tipo de audiencia, sobre todo el sentimiento que busca provocar en el espectador. El séptimo arte, esta denominación se debe a Ricciotto Canudo, 1879-1923, cuando murió. Fue un crítico de cine relacionado con el futurismo italiano. Canudo es considerado el primer teórico del cine crítico y pionero del nuevo arte. En 1900 escribió su ensayo Manifiesto de las Siete Artes. Canudo acuña el conocidísimo término séptimo arte y formula por primera vez la diferencia entre arte e industria. Películas para recordar. Tenemos Viaje a la Luna, las películas de Charles Chaplin, El cantor de jazz, Lo que el viento se llevó, Casablanca, películas de Elizabeth Taylor, de Sophia Loren, de Avatar. Muchas gracias por su atención.